Mm. Bueno, en la clase de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de los desinfectantes y mecanismos de acción. Eh, Nosotros ya habíamos hablado luego de este módulo y también el módulo anterior que llegamos a tener sobre los productos, o sea, sobre la aplicación que tienen los diferentes tipos de productos. Habíamos hablado sobre dos conceptos claves que son la limpieza y la desinfección, que habíamos dicho que la limpieza es retirar todo lo visible, literalmente, ¿verdad? Todo lo que uno ve como suciedad, eso se retira, ¿verdad? Para que se pueda realizar una buena desinfección. ¿Por qué se hacía todo eso? Porque toda la suciedad en sí, ya sea polvo, arena, basura en sí, ¿verdad? Puede llegar a ser o actuar como protección, ¿verdad? Para los distintos microorganismos, entonces como una barrera en sí, ¿verdad? Para que los desinfectantes no puedan realizar sus efectos, ¿verdad? Entonces, entorpece bastante, ¿verdad? La desinfección si es que no hay una buena limpieza, ¿verdad? ¿Y qué son los desinfectantes, verdad? Son sustancias químicas que son diseñadas para eliminar, inactivar o reducir drásticamente lo que es el número de microorganismos. Cuando hablamos de microorganismos, vamos a estar hablando de bacterias, de virus, de hongos, también algunos parásitos, ¿verdad? En superficies inanimadas u objetos. También habíamos hablado, habíamos hecho una diferencia entre los desinfectantes y los antisépticos. Los desinfectantes se utilizaban sobre superficies, sobre objetos, y los antisépticos se utilizaban sobre materia viva, materia orgánica en sí. A diferencia, ¿verdad?, de los limpiadores que, como decía, como dimos en su concepto, solamente remueven la suciedad física. Los desinfectantes actúan a nivel microscópico. ¿Y qué van a hacer esto? Van a romper o van a alterar lo que es la estructura y la función de los distintos patógenos. Es fundamental su uso, ¿verdad?, para la prevención de infecciones, ya sea en los hogares, en los hospitales, en las industrias o en los espacios públicos en sí, ¿verdad? ¿Cuál es el desinfectante, verdad, que uno más tiene presente o más se le viene a la cabeza? Son los alcoholes, ¿verdad? Que producen la desnaturalización, ¿verdad?, en los distintos tipos de microorganismos para generar así lo que es la desinfección rápida. ¿Cuáles son los dos más comunes que se utilizan? Son el etanol y el isopropanol, ¿verdad? El etanol es alcohol etílico y el isopropanol es alcohol isopropílico. El mecanismo de acción, ¿verdad?, de este tipo de desinfectantes desnaturalizan proteínas esenciales y enzimas microbianas. ¿Qué quiere decir eso? Que el alcohol, cuando entra en contacto con la membrana, ¿verdad?, de las bacterias, de los virus, produce la ruptura, ¿verdad?, de esta membrana. Entonces, al producir esa ruptura de la membrana en sí, todo el contenido de ese microorganismo sale al exterior. Como algo nos parte a la mitad y todo lo que tenemos adentro, todos nuestros órganos y todo va a salir al exterior y vamos a morir, ¿verdad? También disuelven lípidos de lo que es unos virus y las membranas bacterianas. Causura también. La membrana está constituida, tenemos que saber que está constituido por lípidos, que son grasas, y también por proteínas. Y los usos de los desinfectantes, por ejemplo, están los desinfectantes de manos, los geles, soluciones, desinfección de superficies pequeñas, instrumental y equipos que toleren también lo que es el alcohol. ¿Y cuáles son las consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que los alcoholes en sí no son esporicidas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas bacterias, algunos hongos que generan esporas, que es una forma que tienen este tipo de bacterias, este tipo de hongos, para poder sobrevivir en ambientes que no les favorecen.
Entonces pueden llegar a sobrevivir y se puede llegar a generar rebrote de algún tipo de bacteria, algún tipo de hongo específico, ¿verdad? En esos casos ya uno tiene que pasar ya a mecanismos mucho más fuertes, ¿verdad? En lo que es la desinfección, que es la esterilización en sí, ¿verdad? Eh, la eficacia de lo que es el alcohol, creo que también nosotros habremos escuchado alguna vez en su momento, suele ser entre 60 y 90. ¿Por qué se utiliza en esa concentración y no se utiliza el puro nomás? ¿Por qué? Porque el agua en sí es también necesaria, ¿verdad? Para desnaturalizar las proteínas. Si no está esa pequeña cantidad de agua, no va a generar el mismo efecto. Y tampoco podemos utilizar con una concentración demasiado baja porque ahí va a estar muy diluido lo que es el alcohol y no va a generar su efecto. Y si usamos una concentración muy elevada, en el caso de que usemos este tipo de alcohol en el cuerpo, puede llegar a ser tóxico, que puede llegar a generar algún tipo de corrosión o algún tipo de lesión, ¿verdad? La composición del hipoclorito de sodio, ¿verdad? Que también es otro, ¿verdad? Que seguramente le viene o sea, habrán escuchado alguna vez. El componente activo principal de la lejía o del cloro comercial, como también se le conoce. Es un potente agente oxidante el hipoclorito. ¿Qué es lo que hace? Oxida. Nosotros habíamos hablado recientemente que la oxidación le saca un electrón, ¿verdad? Al componente, ¿verdad? De la célula y eso va a hacer que se desnaturalice, que pierda la estructura, ¿verdad? Que tiene y que muera en sí, ¿verdad? El microorganismo. Genera ácido hipocloroso también que penetra fácilmente en las células microbianas y eso va a generar lo que es la muerte. Los usos son la desinfección de grandes superficies como por ejemplo pisos, baños, la potabilización de agua también se utiliza para potabilizar el agua, blanqueo de ropa, desinfección de frutas y verduras, pero eso cuando es un consumo tiene que ser una ilusión muy baja, ¿verdad? Consideraciones: corrosivo en altas concentraciones, sensible a la materia orgánica, se inactiva, por ejemplo, con la suciedad. Por eso habíamos hablado que es necesario hacer una buena limpieza, poder eliminar toda la suciedad visible, repito, para que puedan este tipo de productos puedan llegar a generar lo que es el efecto, ¿verdad? Que uno está buscando. Luego están los peróxidos que también seguro que conocen, solamente que conocen con otro nombre, que es la famosa agua oxigenada, que el mecanismo de acción es que libera radicales de hidroxilo que son altamente reactivos. Estos radicales de hidroxilo lo que van a hacer cuando entran en contacto con los microorganismos, van a dañar en sí lo que es los lípidos y las proteínas, inclusive el ADN o ARN, ¿verdad? De los distintos microorganismos, lo que va a llegar o lo que va a producir la muerte, ¿verdad? De ese tipo de microorganismos. ¿En qué, ¿En qué se utiliza, ¿verdad? Se utiliza en desinfección de heridas, pero diluido, ¿verdad? Como un antiséptico, desinfección de superficie, instrumental médico, esterilización en altas concentraciones. Las consideraciones que tenemos que tener en cuenta ahora con el peróxido, con el agua oxigenada, que es menos estable que otros desinfectantes. Eso quiere decir que se descompone muy rápidamente en agua y en oxígeno y eso va a generar, o sea, va a hacer que pierda su función, ¿verdad? Va a perder la funcionalidad en sí, ¿verdad? Va a ser menos funcional. También se utiliza, ¿verdad? Para blanquear telas y es irritante a concentraciones muy elevadas. También puede llegar a ocasionar algún tipo de lesión en la piel, ¿verdad? Por eso siempre hay que observar, ¿verdad? La concentración y ver a qué concentraciones se puede, ¿verdad? Utilizar dicho, ya sea desinfectante o algún tipo de limpiador. Los amonios cuaternarios. Nosotros también habíamos hablado
en las primeras clases de los amonios cuaternarios, que son compuestos catiónicos, es decir, que poseen una carga positiva. Y el mecanismo de acción, ¿verdad?, que tiene este tipo de amonio cuaternario es que se unen a la membrana celular microbiana, que generalmente tiene carga negativa. ¿Y qué va a hacer eso? Va a alterar un poco lo que es la permeabilidad de la membrana, que va a hacer que componentes que están dentro de la bacteria salgan afuera, ¿verdad? Salgan afuera es prácticamente el mismo ejemplo que le di hace rato. Va a alterar un poco lo que es la membrana, va a hacer que salga, es como si fuera que nuestra piel se tenemos adentro y nuestros órganos empiecen a salir afuera, ¿verdad? Eso obviamente que va a llegar a la muerte, ¿verdad? Nos va a llevar a la muerte y a lo que es la lisis celular en el caso de las bacterias. Los usos se utilizan como limpiadores, desinfectantes multiuso para un montón de cosas, desinfectantes para hospitales, para instrumental, para los restaurantes, para productos, para la higiene personal también se utiliza, pero siempre cuando se utiliza este tipo de productos sobre la piel en sí tiene que ser a muy bajas concentraciones y son menos irritantes y corrosivos que otros tipos de desinfectantes. Y como les dije hace rato, la actividad en sí, ¿verdad?, de los desinfectantes se ve reducida por la materia orgánica, ¿verdad? O sea, la suciedad en sí, el polvo, algún tipo de basura o algo, ¿verdad? Todo eso va a entorpecer un poco lo que es la acción, ¿verdad?, de este tipo de productos y también el agua dura, que nosotros también ya habíamos hablado un poco del agua dura, que es el agua cuando está con un exceso de metales, ¿verdad? Un exceso de iones metálicos en sí, como calcio, plomo también podría ser. El espectro de acción se refiere, cuando nosotros hablamos o escuchamos que algo es de amplio espectro o algo es de espectro reducido, quiere decir a la cantidad de microorganismos que puede o a la cantidad de tipos de microorganismos que puede llegar a afectar o puede llegar a eliminar. Cuando hablamos de espectro, de amplio espectro, quiere decir que afecta o puede destruir a una gran cantidad de microorganismos. Y cuando hablamos de espectro reducido, quiere decir que es un poco más específico, ¿verdad? Que va dirigido para un tipo o para un grupo, ¿verdad?, de microorganismos en sí. Por ejemplo, tenemos los bactericidas. Como dice su nombre, mata bacterias. Dentro de los bactericidas tenemos los alcoholes, tenemos el hipoclorito de sodio, los peróxidos, los amonios cuaternarios. Luego tenemos los virucidas, que lo que hacen no son, o qué es lo que hacen, inactivan los virus. Ahí tenemos también el hipoclorito de sodio, los peróxidos, los alcoholes también que son muy efectivos. La acción de los amonios cuaternarios también se utilizan, ¿verdad? Pero varía un poco, ¿verdad? Los fungicidas, cuando hablamos de fungicidas, aquí estamos hablando de hongos, o sea, mata los hongos. Porque en bactericidas nosotros estamos hablando de mata bacterias, en fungicidas mata hongos, pero en virucidas dice que inactivan los virus y no que matan los virus, porque en sí los virus no son organismos vivos, entonces no puedes matar algo que no está vivo. Entonces, la acción, ¿verdad?, que tiene este tipo de producto de limpieza es inactivar, hacer que ese virus no produzca absolutamente nada. Entonces, los fungicidas matan los hongos, inclusive las levaduras y los mohos. Está el hipoclorito de sodio, el peróxido y algunos amonios cuaternarios. Y los esporicidas son los que matan las esporas. Generalmente las esporas bacterianas, que son las formas más difíciles, ¿verdad? O más resistentes que tienen de destruir en sí, porque es justamente una forma en que tienen las bacterias de poder sobrevivir. O sea, cuando están en un ambiente que no les favorece para su reproducción,
Entonces genera este tipo de esporas para poder aguantar y luego cuando están de vuelta en un ambiente que sí les favorece, empiezan otra vez a reproducirse, a multiplicarse, ¿verdad? Entonces requieren agentes mucho más potentes, como por ejemplo el glutaldehído o altas concentraciones de peróxido de hidrógeno. Entonces, teniendo en cuenta, ¿verdad? Todo esto, por ejemplo, nosotros vemos que el hipoclorito de sodio, por ejemplo, está dentro de los bactericidas, los virucidas, los fungicidas. Entonces podemos decir, ¿verdad? Que es de amplio espectro, ¿verdad? Porque afecta a una amplia gama, ¿verdad? De microorganismos en sí, ¿verdad? La concentración La concentración, como le dije, o como hablamos ya un poquitito recién, de la sustancia activa es fundamental para lo que es la eficacia de un desinfectante. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros agarramos y hacemos una dilución, ¿verdad? De algún tipo de desinfectante y la dilución es demasiado baja, ese desinfectante no va a tener la suficiente capacidad o el poder, ¿verdad? Para poder eliminar los microorganismos, lo que va a hacer que sea ineficaz, ¿verdad? Que no produzca el efecto que nosotros estamos buscando. Y cuando la concentración es demasiado alta, puede llegar a ser corrosiva, ya sea para la superficie en sí, para los materiales o para o para la persona que está manipulando el producto o para las personas que están también en el lugar, ¿verdad? Ya sean los familiares o los compañeros de trabajo. Entonces puede ser corrosiva, ya sea para las superficies y más todavía peligrosa para el usuario. Y también otra cosa que es muy importante para las empresas, para todas las empresas, que económicamente también va a ser ineficiente, ¿verdad? Tenemos que saber que mientras más diluido, o sea, si usamos con la correcta dilución, ¿qué va a pasar con ese desinfectante? Va a rendir mucho más, ¿verdad? Ejemplos de rangos, por ejemplo, está el alcohol, que el rango, ¿verdad? Que se utiliza generalmente es 60 a 90%, preferiblemente en un rango medio, ¿verdad? Entre ambos, y se utiliza un 70%, que era el que famoso se utilizaba. eh, Se utilizaba en época de COVID, ¿verdad? En época de COVID, ¿verdad? Que se utilizaba 70 o 68, por ahí se realizaba la dilución. Luego está el hipoclorito de sodio, que se utiliza generalmente 0,1%, ni siquiera 1% para desinfección general y 0,5% cuando hay algún tipo de derrame, ¿verdad? Ya sea un derrame, algún líquido, algún fluido, ¿verdad? Y para eso siempre para poder ver cuál es la concentración ideal, siempre hay que leer la etiqueta y ver la indicación de lo que es, lo que dice el fabricante. Como vimos, otra vez recapitulando, si hacemos una dilución demasiado baja, no va a poder tener suficiente fuerza ese desinfectante para poder realizar su función. Y cuando la concentración es demasiado alta, puede llegar a ser corrosivo para las distintas superficies y también puede ser peligroso para el usuario y las personas que se encuentran cerca porque puede llegar a ocasionar algún tipo de quemadura o de corrosión en la piel o en alguna de las mucosas. Y el tiempo de contacto también, hay que dejar que la química actúe. El tiempo de contacto es el periodo, ¿verdad? Durante el cual el desinfectante debe permanecer húmedo y en contacto directo, ¿verdad? Con la superficie, ¿verdad? Para poder generar su efecto, ¿verdad? ¿Por qué es crucial o por qué es importante? Porque los microorganismos, no porque yo le echo alcohol una cepa bacteriana, al entrar en contacto, eso ya todas las bacterias ya van a morir.
Entonces el agente químico necesita un tiempo para interactuar y poder causar lo que es el daño. Los factores, ¿verdad?, que van a influir el tipo y concentración del desinfectante. Como les dije, la concentración influye bastante, porque si tenemos una dilución, una concentración baja, obviamente para que genere el efecto va a ser mucho más lento, y capaz si tenemos una concentración muy alta, puede llegar a ser mucho más rápido, pero como vimos recién, eso conlleva también a varias, o sea, puede llegar también a ser peligroso y puede llegar también a ser tóxico, ¿verdad?, para nosotros mismos, ¿verdad? Presencia de materia orgánica también, sangre, suciedad, todo eso, ¿verdad? Eh, Va a llegar a hacer que la desinfección en sí pueda llegar a ser ineficiente, como les dije hace rato. Eh, la suciedad actúa o bloquea o es una barrera en sí que tienen los microorganismos para el efecto, una barrera de protección que tienen los microorganismos en sí para poder realizar su efecto, ¿verdad? Y la regla de oro es siempre respetar el tiempo de contacto indicado, ¿verdad?, por el fabricante en lo que es la etiqueta del producto. Un secar al aire no significa que ya actuó en sí, ¿verdad?, el compuesto. Uno tiene que ver siempre la etiqueta y ver siempre y manejarse siempre con las indicaciones que tiene el fabricante. El uso seguro y eficaz de los desinfectantes, entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre? Leer la etiqueta. Solo tenemos que saber leer las etiquetas, saber comprender la composición, o sea, de qué está constituido, cuál es la dilución que me recomienda utilizar y el tiempo de contacto y las precauciones, ¿verdad?, que uno tiene que tener. La ventilación también es muy importante, usar en áreas siempre ventiladas para evitar lo que es la inhalación de vapores. Como les dije, los productos químicos son muy reactivos, pueden reaccionar con cualquier cosa y al reaccionar se pueden llegar a generar vapores que pueden llegar a ocasionar a nosotros muchos problemas de salud, principalmente irritaciones de todo lo que es el aparato o el tracto respiratorio en sí. La protección del personal también, hay que usar guantes y si es necesario, si hay riesgo de salpicaduras también, es ideal que se utilicen gafas de protección. Nunca mezclar, ¿verdad?, algo que no dice en la etiqueta que se puede mezclar, eh, para evitar, ¿verdad?, la generación de algún tipo de reactivo, ¿verdad?, o de algún tipo de gas. El almacenamiento también nosotros habíamos hablado que siempre se tiene que respetar el frasco original, no hay que trasvasar y poner en otro tipo de frasco porque se puede llegar a tener confusiones. Capaz yo sepa, ¿verdad?, que en ese frasco puse hipoclorito, pero si yo no estoy 24 horas en el lugar y a la tarde entra otro compañero de guardia, no va a saber que es hipoclorito y puede llegar a utilizar como otro, ya sea como agua, como jabón o como cualquier otro tipo de producto de limpieza. Entonces siempre debemos comprender un poco lo que es la química de los desinfectantes. Eso a nosotros nos va a permitir utilizar de manera eficiente, como les dije, no utilizar todo, o sea, hacer que rinda en sí principalmente el producto de limpieza y hacer que genere, ¿verdad?, lo que es el efecto, ¿verdad?, que realmente uno está buscando, ¿verdad? Porque tampoco para hacer rendir demasiado algo hacemos una ilusión más baja, capaz el hipoclorito, eso va a hacer que el hipoclorito, en vez de rendirte un mes, te va a rendir 2 meses, pero nosotros estamos sacrificando ahí lo que es el efecto en sí, o sea, no está generando esa desinfección. Sí, le estamos ahorrando plata a la empresa y todo lo que uno quiera, ¿verdad? Pero no se está desinfectando y eso qué va a ocasionar o
cuál va a ser el riesgo, va a haber mucho riesgo para la salud de las personas. Más todavía en lugares como por ejemplo si llegan a trabajar en hospitales, en clínicas, en donde acuden personas, ¿verdad? Obviamente que la mayor cantidad de personas que acuden a ese tipo de establecimientos son personas que están enfermas, que tienen algún tipo de enfermedad infecciosa, que están contagiados o que tienen algún tipo de microorganismo, ya sea bacteria, virus, hongo o parásito. Entonces, más todavía es importante, ¿verdad?, respetar en esos casos las diluciones en sí. Por más que uno capaz y ahorre más y hace una dilución menor, tipo, le rinda más, no, hay que respetar siempre. Bueno, creo que rindieron todos luego ya el parcial y, pero en todo caso, si es que alguien no rindió el parcial, ya está, ya está habilitado, o sea, ya tendría que estar habilitado para el que le falta rendir el recuperatorio, ¿verdad? Y, y nada, rindieron, los que ya rindieron, rindieron muy bien, vi. O sea, se equivocaron prácticamente en nada. Y bueno, no sé si tienen algún tipo de consulta. Si es que por ahí ya no tienen consultas, yo ya les libero por hoy. De mi parte, no, profe. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes.